que él tuvo, él va y regresa a su casa sacerdotal de donde él había salido, y llega de nuevo contento, feliz, sabiendo que Dios aún le había dado una revelación sobrenatural y que Dios le había revelado lo que era el gobierno de Dios. O sea, llega a esta casa sacerdotal, llega y quiere compartir a los que estaban ahí la visión que Dios le había dado. Pero este cuando llega, él se sintió muy confundido, porque al llegar, él se dio cuenta que había 13 diáconos en el lugar donde él estaba. Pero el Señor había mostrado 12. Entonces, ¿cómo era posible? Dice que se sentó con ellos y los trató pero según que tenía Dios le había revelado. Y cuando él les comparte la visión, uno de los jueces se levanta y dice, yo no estoy de acuerdo con esto. Estoy acordando, resumiendo todo, yo no estoy de acuerdo con eso, se va. ¿Y quedan cuántos? 2. Entonces, él dice que para él eso fue una confirmación de Dios, que Dios le reveló que ahí estaban los 2, y que era de Dios. Y comienza, hermano, su movimiento dentro de la Iglesia Católica, el gobierno de Dios. El que más adelante viene a hacer lo que ahora conocemos nosotros como Opus Dei. Y vamos a entrar un poquito en detalles en cuanto al Opus Dei. Llegan a este momento, entonces él dice, esto verdaderamente es de Dios. Amén. Amén. Después de eso, hermano, él siguió con esa visión del gobierno de 12, desde sus primeros años, y él muere en el año de 1975. La Iglesia Católica tiene su propia versión de su muerte, tiene su propia versión de su propio ministerio, tiene su propia versión de lo que es el Opus Dei. Pero como usted sabe, la palabra de Dios enseña que no hay nada oculto que no haya sido manifiesto. Y siempre habrá personas que Dios salva, que Dios rescata de ese tipo de sectas, de ese tipo de iglesias, que Dios los usa para hablar de las verdades, de lo que realmente se oculta de ese tipo de movimientos. Entonces, lo que terminé viendo, como le digo, al final del Opus Dei, pero ese hombre, José María Escrivá de la Valle, fue un hombre que durante tantos años continuó reclutando personas entre los mismos católicos para convertirlos al Opus Dei. Y a tal punto que desde el momento que él comienza hasta la hora de su muerte en el año 1975, se hablaban ya de más de 75,000 personas que eran parte del Opus Dei. En unos cuantos años tuvo un crecimiento fenomenal, tuvo un crecimiento exagerado, logró alcanzar un ámbito o hacer una posición muy alta entre la Iglesia Católica, a tal punto que no poseen su propia sede en el Vaticano. Ellos tienen su propio movimiento interno dentro de la Iglesia Católica, tienen su movimiento, tienen una influencia sobre el Vaticano. El Vaticano es lo tremendo. Años después, en el año 2002, Juan Pablo II viene y canoniza a este personaje. Pero hay algo bien curioso. Tú sabes que no es la canonización. Cuando el Papa o la Iglesia Católica dice hoy, esta persona la vamos a hacer santa, ya lo hacen, lo elevan a la posición de santos y ya, usted sabe, ya lo pueden venerar y ya lo ponen en esa posición. Entonces, lo que sucedió fue cuando la Iglesia Católica viene y pone a este personaje, como ya santo, lo pone en esa posición, sucede algo, que comienzan las promesas en España. Yo escuchaba un mensaje, y más adelante lo vamos a pasar al final del discurso, de lo que es la aprendizaje que tenemos, la doctrina de esta semana. Yo escuchaba acerca de un hermano que le quiero mucho, hermano Bolaines, él es un escatólogo, y él hablaba acerca de este mismo tema también. Y algo vamos a ver entendiendo es esto, que según lo que dice el hermano Bolaines, dice que él investigó, comenzó a investigar por qué los españoles se oponían a la canonización
de José María. ¿Por qué? Y llegó el punto, hermano, en que entre los mismos españoles el concepto que ellos tenían de este hombre era que era un hombre que no estaba bien, no estaba en sus 5 sentidos. Era una persona que no tenía, que le diré, sus sentidos bien puestos. Cuando él muere en un manicomio negando la existencia de Dios, que es algo que la Iglesia Católica no lo dice, aunque se sabe que así fue. Antes de su muerte hubo una entrevista, que ahorita le voy a hablar de eso también. Pero él muere, como dice, en el año 1975. En 2002 viene Juan Pablo II y lo canoniza. ¿Por qué? Lo canoniza en contra de muchísimos católicos, en contra de gran parte de lo que es el país de España, que ya sabe que eso no está catolicismo. ¿Y por qué lo canonizó? Pues muy fácil, porque según una escritora mexicana, el Papa Juan Pablo II pertenecía, o él mismo nos expresa también que pertenecía a los cruceros, era del mismo movimiento de José María, escriba de la Gana. Entonces, tanto el Juan Pablo II como el nuevo Papa que ahora tenemos, Benedicto XVI, los dos uno formaba y otro forma parte de lo que se lo puse también. Entonces, según ella dice, según dice la escritora, en un libro que se llama La cara oculta del Vaticano, en este libro ella dedica, según los hermanos Morales, más de 250 páginas a hablar de lo que es el Opus Dei. ¿Cómo se llama el libro? La cara oculta del Vaticano. Entonces, en este, cuando lo que sucede es esto, que había un compromiso, porque José María prácticamente se tuvo tanta influencia en la Iglesia Católica que aquel se le preparó el camino a Juan Pablo II para que llegara hasta el papado. Y lo mismo que hizo con Benedicto XVI también. Entonces había un compromiso, una promesa entre ellos, que cuando José María muriera, el Papa Juan Pablo II tenía que poner en esa posición. Y es por eso que en contra de la opinión de muchos, Juan Pablo II lo canoniza. En este mismo libro, hermano, La cara oculta del Vaticano, nuestro hermano Morales habla acerca dice que él tiene 3 copias del libro. Dice que algún día en México, cuando recién salió el libro fue un bestseller en México, uno de los libros más vendidos en México, y estuvo un tiempo, cuando salió, fue un gran impacto. Mucha gente lo compró, Manuel Morales dice que él compró 3 de esos libros. Y que cuando volvió de nuevo a México, la siguiente oportunidad que volvió a México a comprar más, ya no vino. ¿Qué sucedió con el libro? Dice que le dijo el que lo vendía, él dice, este libro ya no está en existencia. La Iglesia Católica compró los derechos sobre el libro, y eso usted lo puede buscar en internet, ahí está. Compró los derechos sobre el libro, y el libro ya no está más en venta. Entonces, dice hermano Morales, usted no lo puede comprar, ya no puede comprar, ya no está en existencia. Le pagaron quién sabe cuántos millones de dólares a la escritora, y simplemente lo retiraron del libro. Porque se sabe que hay muchas verdades y muchas cosas que el Vaticano no quiere que sean reveladas. Investigar este libro, hermano, de la cara oculta del Vaticano, ella habla muchísimo acerca de ese movimiento Opus Dei. Ahora, ¿qué significa, hermano, Opus Dei? Pero antes que veamos ahí, una de las cosas que, antes que muriera, como le digo a este personaje, hubo un periodista que me entrevistó, un periodista, hermano, que le llamó la atención cómo había crecido tanto. Entonces, este periodista decidió, hermano, entrevistarlo, y entre las cosas que dice que le llamó la atención eran los famosos encuentros, porque el Opus Dei practica los encuentros. Ellos practican retiros espirituales, como le llaman ellos, que le llaman encuentros, en 4 fases. Uno de ellos es el preencuentro, el segundo es el encuentro, el tercero es el postencuentro y el cuarto el reencuentro. Son 4.
El periodista, hermano, le llamó mucho la atención cómo había crecido tanto el Opus Dei. Se va con su fundadora. Le dio curiosidad de cómo se movían en los encuentros, qué era lo que sucedía en los encuentros. Y fue en la entrevista. Y en esta entrevista, hermano, este hombre le dice, comienzan a hablar entre muchas cosas, pero hay ciertas cosas que quiero recalcar en esta noche. El periodista le pregunta y le dice, bueno, ¿por qué tanto misterio? Entre dos de las preguntas que vamos a hacer. Primero la pregunta, ¿por qué hay tanto misterio en esto de los encuentros? Y segundo, ¿por qué le dice en los encuentros de Opus Dei tiene que haber un voto de silencio? Dos cosas. Entonces, primero, le dice que el misterio y eso que es todo un secreto y que necesita para despertar la curiosidad entre los católicos. Vivimos feligreses de los católicos y para que ellos vayan y puedan ir. Pero en ese mismo momento como que se destapa y le dice que le comienza a hacer comentarios de sí, lo que es sencillo lo puse, pero generalmente cuál es el movimiento de la cruzada y le pregunta también que por qué tendría que haber un voto de silencio. Algo que le llamó mucho la atención al periodista fue eso, que las personas que iban a los encuentros, que las personas que estaban ahí metidos en el Opus Dei son personas que eran fieles, pero fieles hasta la muerte. Personas que estaban dispuestas a dar sus vidas por el Opus Dei. Hacían un voto de silencio al llegar a ellos. Decían que no le podían contar absolutamente a nadie lo que sucedía ahí. Y viene este hombre y dice, lo que también estamos haciendo es preparando un ejército especial, con el cual, según la periodista, iban a poder infiltrarse en las iglesias evangélicas. ¿Con qué fin? Más adelante lo vamos a ver. Entonces, esta es la historia, así, resumida, de este hombre. Si usted quiere buscar las entrevistas, usted lo puede encontrar. Todo lo que le estoy diciendo, yo no se lo estoy diciendo para que usted me crea o no me crea. Le estoy dando